ocupar para que nuestros amigos que no han podido estar el día de hoy y amigos que de pronto solicitan el material para que puedan repasar en casa, es bueno que podamos repasar una y otra vez si no nos queda claro un tema, ¿sí? Para mí también es en algunos temas o una parte de este tema cuando comencé a estudiar se me pareció un poco difícil y tenía que una y otra vez estudiar, leer, investigar en el diccionario, en el comentario bíblico adventista. Y lo que traigo con ustedes es, hermanos, un esbozo de un material que ha sido preparado con mucha anticipación. Muy bien, ahí tenemos, hermanos, el temario que hemos desarrollado la sesión pasada, ¿no? Hemos hablado acerca del texto y su contexto, ¿no? Hemos hablado del texto básico, hemos hablado acerca de la ubicación. Y hoy día vamos a hablar un poco acerca de las estructuras, de las instrucciones estructurales que Dios dio a Moisés. También vamos a hablar el día de hoy acerca de las instrucciones judiciales, ¿no? Ahí tenemos, ahí en pantalla ustedes pueden ver. También vamos a hablar acerca del vengador o el redentor, también se le llama, ¿no? También vamos a hablar el día de hoy las enseñanzas acerca del refugio. ¿Para qué es importante, no? Miren, aquí tenemos nosotros a modo de recordar de lo que la sesión pasada habíamos aprendido. Decíamos, hermanos, de que estas ciudades de refugio estaban estratégicamente ubicadas en diferentes partes de las 42 ciudades que existían cuando Dios cumple su promesa de ingresarlos a Canaán. Ustedes ven ahí en la ilustración, en el mapa, cada uno de las tribus está debidamente organizado y también cada ciudad de refugio estaba ubicado. En las ciudades de refugio eran las ciudades de los levitas. Los levitas eran los que administraban justicia. Los levitas eran los que administraban. Ahora, dicho sea de paso, también habíamos dicho que en cada tribu había levitas. ¿Cuál era el propósito? Ustedes saben que los levitas eran los sacerdotes, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando Israel sale de Egipto de la esclavitud? Cuando Dios le dice, quiero morar en medio de ustedes, hágame un santuario, ¿verdad? ¿Qué les dice? ¿Y qué hace? ¿No? ¿A quiénes forma, a quiénes selecciona, separa Dios para que sean sus sacerdotes? A la tribu de Leví. Y a lo largo de toda la historia, apreciados hermanos, vemos nosotros de que Dios había mandado y este era un mandato imperativo. Miren lo que dice, vamos a pedir a un hermano a ver que nos pueda ayudar con la lectura del libro de Números, capítulo 35, versículo 1 al 8. ¿Es necesario leer todos estos versículos? Claro que sí, para que tengamos un panorama general de lo que vamos a hablar en esta mañana. ¿Sí? A ver, algún voluntario, voluntaria o administradora que nos ayude con la lectura de estos versículos, por favor. Ahí pueden habilitar el audio, el micrófono, por favor, para que nos puedan ayudar con la lectura. A ver, yo le ayudo, hermano. Números 35, 1 al 8. Habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán frente a Jericó, diciendo: Manda a los hijos de Israel que den a los levitas, de la posesión de su heredad, ciudades en que habiten. También daréis a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor de ellas, y tendrán ellos las ciudades para habitar, y los ejidos de ellas serán para sus animales, para sus ganados y para todas sus bestias. Continuamos. Y los ejidos de las ciudades que daréis a los levitas serán 1000 codos alrededor, desde el muro de la ciudad para afuera. Luego meditaréis fuera de la ciudad al lado del oriente 2000 codos, al lado del sur 2000 codos, al lado del occidente 2000 codos, y al lado del norte 2000 codos, y la ciudad estará en medio. Eso tendrán por ejidos de las ciudades. Y de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá, y además de estas daréis 42 ciudades. Todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades con sus ejidos.
Y en cuanto a las ciudades que daréis de la heredad de los hijos de Israel, del que tiene mucho tomaréis mucho, y del que tiene poco tomaréis poco. Cada uno dará de sus ciudades a los levitas, según la posición que heredare. Muy bien, gracias por la lectura. Hermanos, hemos leído estos 8 versículos porque aquí en estos 8 versículos, ¿quién es el que toma la iniciativa? ¿Quién es el que está diciendo van a hacer esto? ¿Quién es el que delimita incluso las fronteras? ¿Quién es el que dice de tanto a tanto va a ser las ciudades? ¿Quién es el que dice cuántas ciudades van a poseer? Jehová, nuestro Dios. Amén. Dios. Jehová, Dios está tomando la iniciativa. Miren, hermanos, es interesante porque Dios siempre está interesado y Dios estaba estableciendo aquí un principio. Dios estaba dando dónde iban a estar ubicadas las ciudades de refugio. Eran 6 ciudades de refugio para que el homicida corra ahí, huya ahí. La sesión pasada habíamos hablado un poquito acerca del homicida, ¿no? Habían homicidios premeditados, con alevosía, con maldad, pero también había homicidios inocentes, o sea, homicidios que no era con alevosía, no era con intención. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 19, versículo 3. Hermana Isabel, si nos lee, por favor, la lectura del texto. Bueno, dice Deuteronomio 19:3. Arreglará los caminos y dividirá en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida huya allí. Hermanos, miren, el contexto, gracias hermana Isabel, el contexto en la cual se desarrolla o el cual se está este versículo era una sociedad, el contexto era sangre con sangre se paga, ojo por ojo, quemadura por quemadura. Era la ley de Hammurabi. Esa ley, apreciados hermanos, era la ley que imperaba en ese entonces. Vamos a ver más adelante algunos versículos que dicen ello. Y la sesión pasada también habíamos visto que una de las primeras leyes de Dios en cuanto al tratar con la justicia era si alguien te hizo daño o si alguien o pasó algo, también el vengador podría tomar la vida de la persona que cometió el homicidio. Pero aquí he resaltado estas palabras con amarillo, con color amarillo, para que podamos nosotros ver la importancia. Miren, arreglarás, son verbos, ¿no? Miren, arreglarás los caminos. Es una orden imperativa que Dios está dando. Dividirás, también otra palabra dice, ¿no? Arregla primero, que las pistas, las carreteras estén en buen estado para que el homicida corra, huya, que esté bien pintado. Ustedes han visto las carreteras en algunas ciudades son bien delimitadas, bien pintadas. ¿Qué pasa cuando una carretera no está bien pintada, no está bien señalizada? Pueden ocurrir accidentes. Sin embargo, cuando una carretera está bien señalizada, por ejemplo, yo cuando voy para Espinar, hay una parte de pura trocha, ¿no? La parte de Negromayo, pura trocha. Pero cuando pasamos eso, pasamos una serie de curvas. ¿Qué pasaría si no hubiera señalización? Ahora, en parte de las carreteras también han visto ustedes que ponen unos tipos enmallados o rejillas que son para que el conductor se despierte en caso esté somnoliento, esté durmiendo, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de todo esto? ¿Qué pasaría si no estuviera señalizado? Ahora, cuando uno va llegando, va pasando esa parte de Negromayo, va a encontrar una sección, los que conocen, los que van para esa zona de Espinar, Cusco, va a encontrar una zona donde está bien señalizado, ¿no? Donde uno cuando viaja a cualquier hora, en la madrugada, en la noche, va a encontrar que está bien señalizado. Entonces, sin embargo, parte de la carretera también no está señalizado. Miren, es importante que aquí Dios dice, arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad. Y será para que todo homicidio huya allí. Hoy día vamos a enfocarnos en 2 palabras, en los dos, eh, este, mm, tanto el homicida como el vengador, y vamos a finalmente, todo este estudio tiene como propósito aplicarlo en nuestra vida, porque si el estudio que hacemos es solamente teórico y no tiene una aplicación personal, sería un estudio vacío.
Cristo es el centro, Cristo es el refugio más seguro que nosotros tenemos. Vamos a pedir a algún hermano, a ver, voluntario, que desea leernos este texto que está en Deuteronomio capítulo 19, versículo 6. Dice hermano, no sea que el vengador de la sangre, enfurecido, persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Amén. Aquí se está hablándose de una muerte inocente, de alguien que no tuvo la intención de matar. Más adelante vamos a ver cuáles eran esos tipos de muerte o los tipos de homicida que existían, ¿sí? Pero aquí es importante resaltar esta palabra vengador. No sea que el vengador de la sangre enfurecido. ¿Qué pasa cuando alguien o cuando a tu familiar o a tu familiar muere? Ustedes han escuchado acerca de cuando hay una redada, hay una pelea entre pirañas o entre bandos traficantes, cuando hay un fuego cruzado. Hemos escuchado, ¿verdad?, que hay niños, hombres, mujeres, que a veces son víctimas por una bala perdida, ¿verdad? Hay gente inocente que no tiene nada que ver con el conflicto, con la lucha, con la pelea de las pandillas, pero ¿qué pasa cuando hay una bala perdida? Hemos escuchado por noticias de que niños, niñas quedaron tetraplégicos, ¿no? Sin poder moverse, no porque ellos estuvieron en un conflicto, sino porque estuvieron, lamentablemente, una bala perdida había llegado y dañó. Y prácticamente, miren hermanos, en el tiempo que estamos hablando, el vengador podía tomar venganza. Y cuando alguien, algún familiar era muerto o era asesinado por alguien, el vengador, además el vengador tenía que ser el mayor de la casa. Si en la casa eran 10 hermanos, el mayor tenía que cobrar venganza del, del familiar que había muerto. Entonces, antes de que eso ocurriera, el homicida huía, corría. Ahora, las ciudades de refugio no podían estar más allá de los 50 kilómetros de distancia, no podían estar. Tenían que estar bien señalizadas, tenían que estar bien cuidadas, resguardados. ¿Y quiénes vivían en las ciudades de refugio? Los levitas. Muy bien. Este registro del Talmud de Babilonia menciona acerca de las 6 ciudades de refugio. Ahí solamente vamos a leer la parte que está resaltada en negrita. Dice, ¿no? Los rabinos han enseñado basado en la autoridad tanaíta. Este es el Talmud de Babilonia. Usted lo puede comprobar. Está extraído de este material de la enciclopedia, ¿no? Nuestros rabinos han basado en la autoridad tanaíta, los rabinos que enseñan este Talmud de Babilonia, que había ciudades de refugio, ¿no? Estaba por un lado de Transjordania y por el otro lado de Cisjordania. Y estas ciudades se menciona, ¿no?, que Josué separó por 3 en la tierra de Canaán. Esto da veracidad, hermanos, lo que la Biblia dice. Este Talmud de Babilonia da veracidad de lo que está escrito en nuestra Biblia, ¿correcto? Entonces, esto es una fuente también fidedigna para poder corroborar y confirmar de lo que la Biblia está escrito. Ahí se mencionan algunos detalles, ¿no? Por ejemplo, Hebrón, que está en Judá, corresponde a Becer en el desierto. Siquem en las montañas de Efraín, corresponde a Ramot de Galat. Cedes en Galilea, que corresponde a Golán en Basán. Muy bien, vamos a pasar. Ahora, ¿por qué es importante esto mencionarlo, hermanos? Porque tanto las culturas de ese entonces, las culturas mesopotámicas, registraron estos eventos. Hay mucha más información cuando uno comienza a investigar, hay mucho más información secular en cuanto a las excavaciones arqueológicas que hicieron. Van a encontrar, cuando uno revisa en YouTube algunas investigaciones, van a encontrar, apreciados hermanos, de que hay lugares, fortificaciones que han sido descubiertas, que eran los lugares de las ciudades de refugio. Muy bien, hermanos, vamos avanzando, entonces vamos a entrar a esta parte muy importante que son las instrucciones judiciales.
Hasta aquí, ¿cómo vamos? A ver, vamos a levantarnos del sueño si alguien está cabeceando por ahí. Bien, hermanos, miren, en esta parte es muy importante porque decía anteriormente de que cuando en la sociedad en la que vivía, la ley era ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Y Dios estableció sus mandamientos en una época en la cual la ley era la ley del más fuerte, pero Dios estableció los 10 mandamientos, su decálogo de amor, a una sociedad esclava. Tengamos siempre presente, hermanos, de que cuando Dios dio los mandamientos al pueblo de Israel, era una generación que vivió 400 años como esclavo. El único idioma que estos hombres y mujeres conocían era el látigo, el castigo. Ellos no tenían derecho a nada cuando vivían en Egipto. Ahora un Dios de amor saca a este pueblo de Egipto para poder llevarlos a una pregunta. ¿Qué son los ejidos? Los ejidos son chacras, son extensiones de sembríos. ¿Ya? Esos son los ejidos. Ejidos es un campo donde se labra, es una chacra. ¿Ya? Ese es un ejido. Entonces, hermanos, miren, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, conocemos la historia bíblica, ellos salen, pero ellos eran esclavos. Ahora, ellos vivían en Egipto un buen tiempo, 400 años. Hermanos, cuando ellos llegaron a Egipto, ellos llegaron creyendo en Dios, en Jehová, el Shaddai, el Dios omnipotente, Dios es Shalom. Ahora, cuando Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud, hermanos, ellos estaban totalmente curtidos, como decimos en algún término por aquí, por Perú, eran totalmente cuyos. ¿Han ustedes escuchado esa palabra cuyo? Es una persona que ya está totalmente curtida. Ahora, imagínense, hermanos, todos los días en Egipto, todos los días los egipcios adoraban al faraón como un dios. Todos los israelitas veían que cómo es que los egipcios tenían dioses para todo. Había dios de la lluvia, había dios del trueno, había el dios de la enfermedad, el dios de la cura. Habían diferentes tipos de dioses. El dios de la fertilidad, el dios del río Nilo. Hermanos, ahora imagínate 400 años viviendo en idolatría. Esa gente, esa sociedad totalmente corrompida, no todos adoraban a esos dioses. Estaba Moisés, su familia, sus hermanos. Pero hermanos, la gran mayoría se olvidaron de quién era Jehová. Es por eso que incluso Moisés tiene miedo de regresar a Egipto, porque ustedes saben que Moisés huye de Egipto no por la puerta grande, sino huye como qué, como homicida, ¿verdad? Porque Moisés había matado a un egipcio ahí en Egipto. Y ahora Dios le decía, regresa y libera a mi pueblo. El pueblo se había olvidado totalmente de Dios. Ahora Moisés tenía que hacerles recobrar la confianza. Es por eso que cuando Moisés regresa le dice al faraón, deja ir a mi pueblo. Hermanos, tú conoces el relato bíblico. Es por eso que en el Pentateuco, hermanos, se establece que debe hacerse un juicio para todo aquel que cometiera un homicidio, ya sea accidental o premeditado. Dios no permite que no se realice un juicio. Y esto es una aplicación también escatológica, apreciados hermanos. Si bien es cierto, nosotros vivimos en una sociedad donde tenemos leyes, mandamientos, tenemos una constitución política, en cada país hay leyes y normas. ¿Qué pasa cuando alguien infringe la ley? Se le castiga con una pena, ya sea pena de cárcel por los actos cometidos. Incluso en nuestra sociedad, hermanos, estamos nosotros aplicando la ley. Si bien es cierto, es una ley secular, pero si tú te das cuenta, el fundamento de las leyes de cada país, así, hermanos, también está los 10 mandamientos. Claro, en algunos países están abrogando algunas leyes. Sin embargo, hermanos, el sentido más primario es que siempre la sociedad va a defender la vida. No. Por ejemplo, los 6 últimos mandamientos de los 4, de los 10, tiene que ver para quién, para con el prójimo. Y si tú te das cuenta, cada país tiene en sus normas, en sus leyes, resguardar. Miren, hermanos, acá tengo una línea de tiempo para más o menos ubicarnos en dónde estamos, ¿sí? Fíjense ustedes que todo empieza, bueno, en la creación, Adán y Eva, luego viene la caída. En la caída,
está el primer asesinato de Caín con su hermano, luego viene el diluvio, luego del diluvio los hombres quieren hacer una torre que llega hasta el cielo, luego pasamos a la etapa de los patriarcas. Y en la etapa de los patriarcas, todo esto está desarrollado en el libro de Génesis. Estos tres, la creación, la caída, los patriarcas, desde Abraham, Isaac y hasta José termina la historia en el Génesis. Luego viene la historia del Éxodo, ¿no? El Éxodo y la tierra prometida. Y aquí, apreciados hermanos, nosotros podemos ver a Moisés en los primeros capítulos de Éxodo. Luego de esto, el libro de Éxodo se divide en dos, en la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, y de ahí se establecen los mandamientos y algunas leyes y normas que Dios va a dar a Moisés. Y en adelante, apreciados hermanos, nosotros podemos ver que luego viene la etapa de los reyes, ¿no? Y la clase pasada habíamos hablado nosotros que lamentablemente no era el propósito de Dios, pero lamentablemente, nuevamente, los israelitas pedían un rey. Si bien es cierto, el pueblo era gobernado por Dios, los sacerdotes eran quienes ministraban justicia, quienes eran los intermediarios entre el hombre y Dios, pero se cansaron. Lamentablemente, un gran hombre, un gran profeta que tuvo el pueblo de Dios era el profeta Samuel, pero sus hijos no eran como el profeta Samuel. Lamentablemente, Samuel cometió el mismo error de su tutor, el profeta Elí, el sacerdote Elí, que también tenía dos hijos que no eran nada cristianos. Lamentablemente, la historia se repitió. No tenía la culpa Samuel de haber crecido en un ambiente tóxico. Desde niño fue llevado ahí al templo. Su mamá Ana lo dejó en buenas manos, entre comillas, pero Elí no era un buen padre para con sus hijos. Lamentablemente sus hijos de Elí murieron y se repitió el plato, se repitió en la vida de Samuel. Samuel fue un gran líder, un gran profeta, ungió a los más grandes reyes, al primer rey de Israel, a Saúl, luego ungió a David, pero hermanos, sus hijos lamentablemente no hacían lo correcto. Es por eso que el pueblo de Israel le dice a Samuel, tú eres un buen profeta, pero tus hijos no son como tú. Danos un rey como las otras naciones tienen. Samuel llora y Dios dice, no llores. Este pueblo no te desprecia a ti, me ha despreciado a mí. Dales un rey como ellos quieren, dales un rey, pero diles algo, dice, ¿no? Y eso dijimos la clase pasada, ¿se recuerdan? Diles algo, adviérteles algo. Si ustedes piden un rey, el rey va a estar sobre ustedes, el rey les va a oprimir, les va a hacer tal. Y hermanos, el pueblo de igual dice, no, queremos un rey, danos un rey como tienen otras naciones. Y desde entonces, hermanos, comenzó la decadencia en el pueblo de Israel. Se dividió, el propósito de Dios no era que se divida. Dieron un primer rey, Saúl. No hizo las cosas conforme a Dios, hizo su voluntad. Luego vino David. Pero hermanos, luego de David vino Saúl, Salomón, mejor dicho, su hijo. Luego de Salomón, hermanos, también tuvo un mal hijo, un hijo que no hizo la voluntad de Dios. Y en ese momento el reino se divide, reino del norte y reino del sur. Tristemente, hermanos, el pueblo que era unido, se tuvo que dividir. Pues bien, en esta mañana no es tema de hoy, pero es bueno mencionarlo, que en cada ciudad, hermanos, existían los jueces. Porque aquí, hermanos, luego de la etapa de los reyes viene la etapa de los jueces. Luego del libro de Josué usted va a leer toda una serie de jueces que existían. Y esto es interesante porque en cada ciudad también existían jueces. Por mencionar algunos, hermanos. Otoniel, Ahot, Débora, Gedeón. ¿Se acuerdan de Gedeón? Gedeón era un juez. Tolá, Yair, Jefté, Ibsán, Alón, Abdón, Sansón. ¿Y cómo uno puede decir Sansón? Sí, hermanos, Sansón. El mismo Sansón que era musculoso, pero que tenía una cabeza de un cerebrito pequeño que se enamoró de una mujer que no debía, pero bueno, ahí está, hermanos, ahí está escrito en la Biblia, nos deja constancia que estos reyes. Miren, hermanos, es interesante porque aquí vamos a ver algo muy importante, porque en Deuteronomio capítulo 16, versículo 18 dice, Dios está estipulando acá, todas las ciudades debían tener jueces. Vamos a leer, hermanos, a ver, alguien por favor busquen en su Biblia Deuteronomio capítulo 16, versículo 18. Hermanos, todas las ciudades debían tener jueces y oficiales para juzgar con justo juicio entre el pueblo.
Dios sabía que entre el pueblo iba a haber enemistad, iba a haber maldad, claro que sí, y tenía que impartirse justicia, no la justicia de su época, que era diente por diente, ojo por ojo, sino que se tenía que impartir justicia. ¿Alguien lo tiene, por favor? Deuteronomio capítulo 16, versículo 18, por favor. Dice, jueces y oficiales pondrás en todas las ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No. Hermano Dan, su audio. Otoniel, que prevenía de la tribu de Judá. Aquí, por ejemplo, él estuvo en la opresión por 8 años, en la opresión que tuvo, ¿no? Luego de 8 años de opresión bajo el rey Cusán de Aram, Otoniel fue a la guerra y liberó a Israel. ¿Con cuánto tiempo duró Otoniel como juez? 40 años, hermanos, 40 años. Ahot, que provenía de la tribu de Benjamín. Ahot, hijo de Gera, luego de 18 años de opresión bajo el rey Eglón de Moab, aún mató a Eglón, fue a la guerra contra Moab y salió victorioso. ¿Cuántos años duró la opresión? 18 años, hermanos. ¿Cuánto tiempo duró como juez? 80 años. Ahí está la referencia, Jueces capítulo 3, versículos 12 al 41. Otro juez que tuvo el pueblo de Dios, Samgar. Otro, Débora, es una de las más conocidas. Barak también. Débora provenía de la tribu de Efraín. Barak provenía de la tribu de Neftalí. Luego que de 20 años de opresión bajo el rey Jabín de Canaán, Débora convenció a Barak, hijo de Abinoam, para atacar. Barak venció. Esto es una de las más bonitas lecciones, hermanos. Acá Barak le dice, yo no voy a ir si tú no vas conmigo. Hermanos, tú y yo tenemos que decir de igual manera a Dios, Señor, yo no voy a hacer esto si tú no vas conmigo. El profeta, hermanos, simbolizaba, representaba a Dios, era el portavoz de Dios. Hermanos, mira, aquí hay lecciones muy hermosas cuando uno habla acerca de los jueces. Hubo buenos jueces, miren, a ver, vamos a ver Gedeón, que venía de la tribu de Manasés. Luego de 7 años de opresión madianita, Gedeón los venció con apenas 300 hombres, trompetas y vasijas. ¿Cuántos años duró como juez? 40 años. Y en sí, hermanos, mira, ahí podemos ver la lista de jueces que tuvo el pueblo de Israel. Así que, hermanos, vamos avanzando porque ese no es nuestro tema de estudio. Sin embargo, era necesario tocarlo como cultura bíblica para que conozcamos un poquito de los jueces. Miren, miren cómo es que Dios se preocupa, ¿verdad? Por los detalles. Dios siempre es un Dios que se preocupa. Deuteronomio 1:17. Vamos a ver, ahí hay textos que vamos a leer. Por favor, 3 personas que nos lean Deuteronomio 1:17, Deuteronomio 17:9 y Levítico 19:15. Vamos rápidamente a leer la Biblia. Por favor, algún voluntario o voluntaria que nos ayude a poder con la lectura. La escuchamos, hermanita. Por favor, su micrófono creo que se apagó. 17. Me parece que tenemos, no sé si soy yo o se está entrecortado, ¿verdad? Está entrecortado. Está entrecortado. A ver, otro hermanito que nos puede ayudar con la lectura. Si está entrecortado, hermana, el audio, la señal me parece del internet. Dice, no hagáis distinción de persona en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. Gracias, hermano. Qué tremenda lección de justicia. Hoy, lamentablemente, hermanos, muchos dicen no hay justicia. Hay justicia para el rico, pero no hay para el pobre. Pero miren, Dios es un Dios que dice, haz justicia para todos, sin distinción de personas, sin acepción de personas.
Vamos con el otro texto, por favor, hermano. 17-19 dice. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Amén. Amén. Finalmente, Levítico 19:15, por favor. Dice, hermano, buenos días, hermanos. Buenos días. No cometerás injusticias en los juicios, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Sí. Muy bien. Qué hermoso sería, ¿no? Si eso se aplicara en la justicia en cada país. A veces, lamentablemente, hermanos, vivimos en una sociedad corrompida, donde solamente hay justicia para el rico, mas no para el pobre. O el que tenga un buen apellido o buena cantidad de dinero, agiliza los documentos. Yo tengo mi esposa que es abogada, y a veces en los juzgados, en los casos que ella lleva, hermanos, lamentablemente a veces uno ve, ¿no? Y dice, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible? Si están las evidencias ahí, ¿cómo le deja suelto? ¿Cómo le dejan libre? O lo que hoy por hoy se ve, ¿no? Por la dureza de corazón a veces, cuando hay una separación, ¿no? Quien sufren son los hijos, pero en la parte legal, a veces el varón cuando no quiere asumir su responsabilidad, hace creer que no tiene un trabajo, y para que el juez le dé un dictamen, le dé un juicio a su favor, ¿no? Bueno, se ve de todo. Bueno, no es tema de esta mañana, sin embargo, quería resaltar algo aquí, hermanos. Dios decía, hermanos, no hagas acepción de personas. Miren, estamos poniendo las bases porque en breve vamos a hablar del tipo de juicio, los tipos de homicida. Hasta aquí estamos viendo, hermanos, de que hay una justicia justa, por así decirlo. Se tenía que llevar un juicio justo, sin importar si tenías dinero o no, grande o pequeño. Para Dios todos somos ante el tribunal iguales. Y ahora, hermanos, miren lo que dice a continuación. Levítico 19:35, por favor. ¿Algún voluntario o voluntaria que nos ayude con este texto? Levítico 19:35. 19:35 Levíticos dice, no cometeréis injusticia en los juicios, en medidas de tierra, ni en peso, ni en otra medida. Hermanos, no debía haber injusticia en relación a la medida de la tierra. Hermanos, bueno, haciendo un paréntesis, ¿no? Es bueno hacer un paréntesis y como cristianos, como hijos de Dios, vivimos en este mundo. Quizás usted tenga un familiar que no es cristiano, no es creyente, y cuando papá, mamá mueren y dejan su herencia, y a veces por el terreno, por los linderos, hay gente que se ha matado porque el hermano se pasó medio centímetro o medio metro del terreno y hermanos, hay disputas. ¿Sí o no, hermanos? Sí. Hay problemas de herencia. Dicen, no, que a mí el papá no dejó la herencia, murió de manera fortuita. Y ahí los hijos, los hermanos se pelean a veces. No, no, que a mí me corresponde tal cosa, tal cosa. Hermanos, en el tiempo de el que estamos estudiando también había eso. Y Dios dijo, cuidado, cuidado, imparte justicia. Miren, hermanos, en cuanto a la medida, a los pesos o a ninguna otra cosa, tienen que ustedes ser justos. Cuán importante sería que hoy, ¿no, hermanos, se pueda aplicar esos principios de justicia que Dios había estipulado. Miren, siglos antes, más o menos hace 3000 años atrás, miren, hermanos, estos principios, aún es por eso que yo amo la Biblia. A mí me gusta la Biblia, hermanos, porque miren, en la Biblia, mira, en tan antiguo estos principios, pero hermanos, son vigentes hoy por hoy. Vamos a continuar, hermanos, porque nos queda mucho por rebanar. A ver, alguien que nos ayude con la lectura de Deuteronomio capítulo 19, versículo 15 al 20. Y esto es muy importante, esto es un texto clave. Deuteronomio 19, 15 al 20, por favor. ¿Algún voluntario o voluntaria que nos ayude, hermanos? Miren, yo estoy acá
estamos haciendo que la Biblia hable por sí sola. Estamos hablando, estamos solamente Deuteronomio, tocando los ven, Deuteronomio capítulo 19, versículo 15 al 20. Dice, 15 al 20. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquiera ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti, y los que quedaren oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Gracias, hermana. Miren, cuánto de hoy esto se aplica, ¿no? En un juicio, hermanos, hay los que han estado en juicio o los que hemos visto un juicio, por lo menos por televisión, hermanos, ahí tienen las partes, ¿no? Está el acusado, está el acusador, el que dirime justicia, ¿quién es? El juez, pero de ambas partes, tanto del acusado como el acusador, hay un abogado, ¿correcto? Ahora, cuando hay un incidente, siempre hay testigos y tiene que haber testigos. Y ahí mi hermano nos dice, bien claro, el principio es que tiene que haber 2 o más testigos. Eran los que debían dar crédito a una acusación, pero nunca solo. No se permitía un solo testigo. Ahora, hermanos, ¿cuántos a veces de los testigos se compraban, se vendían, mejor dicho, ¿no? Por dinero. Ahora, si el juez detectaba que el testigo se había vendido y que su testimonio no era real, sino que era para dañar a la otra persona, para hacerle dar un juicio en contra de la persona que estaba siendo acusada, si el testigo resultaba falso, hermanos, entonces se hacía con él como él pensó que tenía que hacerse a su hermano. Miren, eso era tremendo, hermanos. O sea, el ser testigo tenía que ser una persona que no titubeara, que no cambiara su versión. Y hermanos, hay muchas personas que hoy por hoy, a veces, hermanos, cambian su versión porque les ofrecieron dinero, ¿no? Un tema ahí de principios morales. Pero hermanos, miren, es importante que usted conozca que ya en los tiempos bíblicos, cuando había un juicio, hermanos, se permitía que tuviera no un solo testigo, sino 2 testigos. Y si se detectaba que había un falso testigo que hablaba mentiras, lo que se le iba a hacer al hermano, al homicida o a la persona que estaba siendo juzgada, lo mismo se le hacía a este falso testigo. Así que cuando usted dé un testimonio, mi hermano, cuando usted le llamen para hablar su testimonio, diga la verdad. Por más que la verdad sea en contra de su hermano o de alguien, hermanos, la verdad siempre triunfará. Deuteronomio 17, 8 al 11. Vamos avanzando, hermanos, porque quiero llegar a la parte del vengador, del homicida, ¿sí? Ahí vamos avanzando. Estamos poniendo las bases, cómo es que se desarrollaba justicia. Los jueces, ya hemos dicho quiénes eran los jueces, ellos impartían justicia. Pero ahora, hermanos, miren, que en las ciudades de refugio también estaban los levitas que impartían justicia. Vamos a leer, Deuteronomio capítulo 17, 8 al 11. Un voluntario, por favor, que nos lea. Sí, cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiere en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio.
y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Jehová escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten. Amén. Hasta ahí. Hermanos, hasta ahí nomás, gracias, hermana. Cuando había un asunto que era legalmente difícil, el juicio pasaba a manos de Yahweh. Y eso también, hermanos, hoy en la sociedad se aplica. Cuando hay un veredicto y para ti, si el juicio no fue para ti justo, tú puedes apelar. Y esa apelación sube a la siguiente instancia. Si, por ejemplo, tú estabas en un litigio de alimentos con tu expareja por un tema de alimentos, y si crees que para ti no fue justo, tú puedes apelar. Y de esa sala especial pasas a una siguiente. Y si esa sala superior no te convence, pasas al siguiente. La última instancia es el Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, puedes apelar. De igual manera, algo similar existía en el tiempo en el que estamos estudiando. ¿No? ¿Había asuntos difíciles? Claro que sí. Y en esos momentos el juicio pasaba a manos de Yahweh. Y hermanos, ustedes conocemos que cuando Jehová se manifestaba, ¿cómo se manifestaba? Cuando estaba en el santuario, ¿se recuerda? El sacerdote llevaba su pectoral y aquí y en los dos hombros llevaba una piedrita, el urín y el tumín, ¿verdad? Un lado era sí y el otro era no, ¿no? Entonces, cuando Dios decía sí, se prendía una piedrecita y cuando decía no, se prendía la otra piedrecita. De esa manera Dios se comunicaba y daba su veredicto, su juicio. Pues bien, hermanos, miren, ahora sí vamos a entrar a una parte muy importante. Cuando un hombre era consciente de haber cometido un asesinato, huía al refugio más cercano para salvar su vida. Y acá yo le he resaltado estas palabras en amarillito. ¿Por qué? Porque yo quisiera comentarles lo siguiente. Cuando un hombre era consciente, cuando alguien sabía, y aquí vamos a hablar de los dos tipos, del asesinato con alevosía, con maldad, tanto te odio que voy a buscar el momento para matarte, ¿no? Y también para aquellos que, sin querer queriendo, de pronto estaba alguien haciendo una construcción y se le cae el ladrillo y justo pasaba por ahí una persona y ¡plum! Le cayó a la cabeza y muere. No fue una muerte premeditada, no fue una muerte. De pronto alguien estaba llevando un tronco de árbol, una madera un grande, y está llevando en el hombro y no se percata que detrás hay otra persona. Y de pronto el tronco le cae directamente en la cabeza y en la sien. Inmediatamente muere. Una muerte no predeterminada, no con maldad. Entonces, miren, hermanos, el homicida huía al refugio más cercano. ¿Por qué? El vengador se enteraba que su familia había muerto, de inmediato corría a buscar y matarle al homicida. Entonces, hermanos, miren, aquí vamos allá a entrar un poquito a nuestro tema de esta mañana. La palabra huir viene de la palabra hebrea news, que significa huyeron, huid, huyó, revolotear y desaparecer. Eso es lo que está en el diccionario griego. Miren, hermanos, huyeron, huid, huyó, revolotear y desaparecer. Cada vez que alguien cometía un homicidio, tenía que huir de inmediato. Entonces, hermanos, miren, vamos a ver ahora que esta palabra se refiere a la escapatoria del peligro a causa del pánico. ¿Alguna vez has sentido tú síntomas o has tenido pánico? ¿Cómo es que te palpita, comienzas a sudar, a transpirar, la respiración te falla? Hermanos, cuando alguien tiene pánico, y hay una enfermedad que ayer estaba estudiando, era aquellas personas que tienen pánico. No, hay personas que, hermanos, tienen este síndrome. Algunas personas sufren, no me recuerdo el nombre técnico, pero en la revista Adventista leí, hermanos, de que había un pastor que dejó de ser pastor para dedicarse a hacer otra cosa porque no podía sobrellevar algunas cosas que le sucedían. Pero Dios fue bueno con él, que trabajó en la revista Adventista como editor de la Review Herald. Y él dice, él cuenta, él tiene su página, creo que acá lo he anotado en mi agenda, sí, acá lo anoté. Hermanos, dice este pastor, cuenta de que cuando le sucede, le vienen los efectos del pánico. Él es el pastor Randy Fischel. Ahí usted puede buscarlo en internet.
Randy Fischel, él es editor de la revista Adventista, y él tiene y él escribió el libro Un tipo de mente ansiosa. Y hermanos, hay gente, hay personas que tienen pánico, incluso manejar un vehículo les da pánico, no pueden estar con mucho tránsito, manejar un vehículo por 5 minutos les da pánico. Entonces, hermanos, este pánico, hermanos, causado por el homicidio, hacía que el pánico de que alguien venga y me mate, ese pánico, hermanos, hacía que yo huyera lo más pronto posible. Dejaba lo que estaba haciendo y huía a la ciudad de refugio. Esto era para evitar una muerte sin una audiencia que lo declare inocente. Hermanos, si la persona mató por inocencia, mató por accidente, mató de manera circunstancial, hermanos, bien podía haber muerto en manos del vengador. Pero hermanos, ¿cuánta gente hoy muere injustamente? Ustedes han escuchado casos que están personas y mujeres, hombres y mujeres que están en las cárceles inocentemente sin haber cumplido algún acto delictuoso. Conocemos, ¿verdad? Hay casos, hermanos, en los que a veces uno se imparte justicia, pero a veces la justicia en este mundo es parcial, no es totalmente íntegro. Entonces hay gente que está en las cárceles y hemos visto muchos testimonios de hombres y mujeres que salieron después de 30, 40 años de haberse revisado sus casos y se dieron cuenta que no, se equivocaron, no eran culpables. Hermanos, en el tiempo, aquí estamos hablando de homicidas que habían visto que murió una persona y de inmediato corrían. Miren, y ahora miren, hermanos, es interesante que dice Josué 26. A ver, por favor, alguien léanos el libro de Josué, capítulo 20, versículo 6. Y aquí vamos a ir entrando ya al tema de lo que se viene en cuanto al homicida, ¿no? Vamos a describir quién era el homicida. A ver, por favor, Josué 26. Josué 26. Y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad donde huyó. ¿De dónde huyó? ¿De dónde huyó? Muy bien. Aquí, hermanos, se da un principio y más adelante vamos a ver qué significaba esto, que el homicida, una vez que se le daba el juicio, si era inocente, no tenía que salir, tenía que esperar hasta que el sumo sacerdote muriera. Y eso ya, la lección pasada, la clase pasada, habíamos hablado un poquito acerca de ello. Hermanos, pero al llegar al refugio, el homicida reunía a los jueces en la plaza o la puerta principal de la ciudad de refugio para exponerles su caso y de esa manera exigir un juicio, ¿correcto? Miren, hermanos, ahora vamos a ver que en estos dos textos, Números capítulo 35, versículos 24 y 30, y Deuteronomio 19, 15, vamos a ver que en el juicio debía estar la presencia del pariente del vengador y los testigos para esclarecer el asunto. Hermanos, eran momentos difíciles, momentos de tensión. Hermanos, la semana pasada, mientras van buscando, por favor, Números 35, 24 y 30 y Deuteronomio 19, 15, por favor. Hermanos, la semana pasada, hace 2 semanas atrás, cuando dimos el tema, mientras revisaba las noticias del día, hermanos, me encontré con una noticia muy horrible. En la selva del Perú, en Tarapoto, si mal no me equivoco, un hijo había asesinado, había degollado a su abuela y a su papá. El chico estaba totalmente drogado y no le había dado comida, la abuelita, y el chico cogió un hacha y lo degolló, le cortó la cabeza y lo botó la cabeza al río. Y regresando a la casa, el papá le increpa al hijo, le dice, ¿qué has hecho? ¿Por qué has matado a tu abuela? Al papá también, ¡fum!, lo mató. Hermanos, cuando el chico recapacitó, cuando salió de los efectos de la droga, todo el pueblo quería matarlo al chico, querían lapidarlo al joven. Pero incluso, hermanos, este joven necesitaba ser juzgado. Y hermanos,
Dice que toda la gente ya en Tarapoto estaba tan enardecida que incluso los policías, pues, porque ustedes saben que cuando hay un homicidio se tiene que hacer una reconstrucción de los hechos, de cómo se llevó a cabo el asesinato. El chico, el joven argumenta que estaba drogado, que no se acuerda de nada de lo que pasó. Cuando, hermanos, cuando hay algo que así, cuando a nosotros nos toca, nos llega, uno puede decir, ¿cómo es posible? Yo voy a hacer mi justicia por mis manos. ¿Han escuchado ustedes esa frase, verdad? No hay justicia, por mis manos voy a hacer justicia. Yo no creo en la justicia de nadie, dicen algunos. Hermanos, miren, vemos en nuestra realidad otro caso, hermanos, que también el 8 de, me acuerdo esa fecha bien claro, el 8 de, era la semana, el martes 8 de este mes. Usted puede revisar en internet. Otro caso, hermanos. Pero a ver, vamos a leer primero, a ver, ya lo tienen, Números capítulo 35, versículos 24 y 30, por favor. Números. Sí, Números. Entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. 30. Cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de testigos morirá el homicida, mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Muy bien, gracias, hermanita. Vamos con el otro texto de Deuteronomio 19:5, por favor. Nos dice, es lo que dice, 19:5. dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra alguien en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Muy bien, hermanos. Entonces, miren, ahí en el juicio tenía que estar los familiares del vengador. Y, hermanos, estaba el homicida por un lado y estaba el vengador tratando de conseguir venganza, ¿no? De pagar la muerte de su familiar, de su difunto familiar. Pero tenía que estar los familiares, hermanos. Y ahora es importante el detalle de que estos tenían que estar en un lugar público, no era a ocultas, era un lugar público. Miren, otros ejemplos, miren cuánto de esto se aplicara hoy por hoy, hermanos. Pero bueno, no vamos a entrar en ese tema de la justicia porque es meternos en un problema grande. Miren, hermanos, al inicio del juicio, el acusado, el homicida, se presentaba. Es decir, se ponía en pie manifestando primeramente lealtad a Yahweh, a Jehová, y honestidad para exponer su situación, que bien podía conducirlo ya sea a la liberación o a la condenación. Luego los jueces escuchaban la versión de los testigos para esclarecer la situación. Aquí ya viene lo que en derecho se llama los alegatos. Tu alegato, tu versión, tu testimonio. Y eso queda constancia en actas. Lo que han estado o han visto un proceso judicial, hay por un lado, siempre hay el testimonio. Y cuando, incluso, ¿no? Cuando tú regresas a casa después de un fin de semana de viaje, encuentras que los ladrones entraron a tu casa, tú pones la denuncia policial. Y al poner la denuncia policial, ¿qué te hace el policía? Te toma tu manifiesto, ¿verdad? Te escucha y él comienza a escribir, ¿no? Comienza a redactar. De igual manera, cuando hay un abuso en la casa, de pronto el esposo golpea a la esposa y cuando la mujer pone la denuncia, ¿qué hace la mujer? Da su manifiesto. De igual manera aquí, el homicida está dando su testimonio. Luego de que el homicida da su testimonio, pero aquí hay un tema muy importante, la lealtad a Jehová. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos visto que incluso cuando los políticos juran ante un cargo, ¿qué tienen en su mesa? Han visto ustedes que en su mesa tienen una Biblia, ¿verdad? Y algunos ponen la mano encima de la Biblia y dicen, no, juro por Dios, y bueno, dan su juramento, ¿no? Que a veces no cumplen, pero bueno, es un protocolo que cumplen, ¿no? Hermanos, de igual manera, primero se manifestaba lealtad a Jehová. Luego de ello, hermanos, se seguía con declarar su testimonio. Es por eso que el sistema judicial era exigente en cuanto al testimonio, porque en base a lo que diga, ya sea, iba a ser ya se iba a dar su veredicto, ya sea para
muerte o para vida. Todo aquel que era hallado falso testigo corría el riesgo legítimo de muerte también, hermanos. La razón para ello está expuesta por el texto que está en Deuteronomio 19:20, para que viendo teman y no vuelvan a hacer. Había, como en nuestro tiempo también, hermanos, había personas que cambiaban su versión para hacer que el acusado sea juzgado. Pero de pronto se detectaba que era falso testigo, un falso testimonio, hermanos. Y aquí, miran, yo he resaltado estas palabras, que el sistema judicial era exigente en cuanto al testimonio. Hermanos, cuán importante es lo que nosotros decimos. Y en ese momento, hermanos, cuando estaban desarrollándose este juicio, hermanos, se tenía que dar el testimonio tal cual era, no cambiar, no tergiversar. En Deuteronomio 19:12, hermanos, ¿podemos leer, por favor, Deuteronomio 19:12? Entonces los ancianos de su ciudad, dice bien claro, enviarán y lo sacarán de allí y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. Muy bien. Si la corte, los jueces, después de escuchar, de revisar el asunto, pronunciaban su veredicto final en base a los testimonios, ¿el juez qué hace, hermanos, en un juicio? Escucha a ambas partes, al abogado del acusado y del acusador. Escucha a ambas partes, recibe los reportes o los estudios de ambos casos, tanto del acusado y del acusador. ¿Qué hace el juez? Estudia el caso, lo analiza y en base a la justicia, en base a los principios que dirimen la justicia, la Carta Magna, da su veredicto. Lo mismo también, hermanos, haciendo un paréntesis, hoy por hoy se lleva un juicio investigador, donde nuestros casos están a diario, están siendo estudiados. Hay un libro de memorias donde se registra todas las palabras, los actos, todo lo que hacemos está registrándose, hermanos. Entonces, esto en una aplicación escatológica, podríamos decir también que el juicio investigador trata de eso, hermanos. El juez investiga, no toma un juicio así de primera mano, tiene que escuchar a ambas partes. Y es por eso que también, hermanos, en el juicio final, Dios también va a hacer una justicia, porque hay un acusador. Y el acusador es Satanás, quien nos acusa, hermanos. Cada vez que tropezamos, caemos, Satanás de inmediato viene y dice, mira, ¿cómo es posible que le sigas amando si él ha pecado? Pero ahí levanta a Cristo, dice en el cielo, dice, yo también morí por él. Mis marcas también están por mis hijos que están pecando. Bien, hermanos, miren, ahora vamos a ir a esta parte que tenemos por aquí, una parte muy importante. Entonces, luego de que se estudia el caso y si el caso está condenado a muerte, se le entregaba al vengador para que éste al final cumpliera su venganza, ¿no? Y en este caso, hermanos, si en caso el juicio era a favor del homicida, el homicida tenía que quedarse en la ciudad de refugio. Y aquí hay un tema muy importante que hace rato decía, hermanos. Para muchos, me incluyo en esta época, podemos nosotros ser víctimas de un juicio y que de pronto nosotros no ganemos el juicio, ya sea porque sobornaron o compraron al juez, en situaciones, ya está. O porque no entregamos las pruebas al momento oportuno. Eso también ocurre, hermanos. Entonces, ¿qué pasa? Miren, en el tiempo ese, cuando alguien era considerado inocente, si esa persona salía del refugio, el vengador podía muy bien contratar sicarios o el mismo vengador estar esperando, algún día va a salir. No me parece justo el juicio que han hecho acá. Para mí esta persona merece morir. A pesar de que ya se le dio el juicio que era inocente, pero si la persona que era considerado inocente salía de la ciudad de refugio, el vengador muy bien podía matarlo afuera. Por eso que hace rato la hermana que leyó, hermanos, el que iba a la ciudad de refugio no podía salir, podía salir, pero no debía salir. Solo salía cuando el sumo sacerdote moría. Y aquí luego vamos a hablar acerca de eso, porque vamos a conectar, hermanos, lo que ya hemos estudiado el año pasado con el tema del santuario, con el pastor Luis Otelo. Hermanos,
cuán importante era el sumo sacerdote, qué rol cumplía el sumo sacerdote. Para adelantarles, el sumo sacerdote representaba a Cristo, era el intermediario entre el hombre y Dios. Los sacerdotes cumplían como intermediarios. Ahora, hermanos, haciendo un paréntesis, ¿qué pasaba si el sumo sacerdote era joven, tenía 30 años y se jubilaría a los 80 años? Tenías que estar 50 años. Y tú que entraste a la ciudad de refugio a los 30 años, tenías que estar hasta que el sumo sacerdote muriera. Y eso es una lección muy importante que tiene una aplicación, hermanos. Vamos a ver más adelante vamos a ver en la última parte, en las aplicaciones de las ciudades de refugio, ahí vamos a ver esa aplicación. Hermanos, miren, en Números 35, 25 y en Jueces 26 se lee, hermanos, a ver si alguien nos ayuda con la lectura. Números 35, 25 y Josué 20, versículo 6. Si la persona era inocente, volvía, ¿no?, a su casa, pero una vez que el sumo sacerdote muriera. Dice, ¿no? A ver, por favor, si alguien nos ayuda con la lectura. Números 35, 25. Estamos llegando a la mitad del estudio. 25 dice, y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Amén. Muy bien. Hermanos, hace rato yo hablaba acerca de la reconstrucción de los hechos. Cuando hay un juicio, cuando hay un homicidio, cuando hay un atentado, se hace la reconstrucción de los hechos. Y esto significaba, hermanos, que el homicida y los jueces tenían que ir al lugar de la muerte, el lugar donde ocurrió el accidente. Y ahí se tenía que hacer una reconstrucción de los hechos. Y hermanos, ahí públicamente se tenía que dar el juicio. Si era inocente, se le volvía a llevar a la ciudad de refugio. Y ahí dice, no, sino que era librado. Y si la persona era inocente, es llamativo ver que no volvía a su casa, no volvía a su casa, hermanos, sino que era librado de la mano del vengador y restituido a la ciudad a la que llegó a refugiarse hasta la muerte del sumo sacerdote. Hermanos, aquí yo quisiera hacer un paréntesis y quisiera comentarles algo que es muy importante. Aquí yo he resaltado dos palabras. Si la persona era inocente, y ahorita vamos a ver los tipos de homicidas que había, ¿ya? Pero si la persona era considerada inocente, no volvía a la casa. ¿Por qué, hermanos? Ya lo dije, porque se corría el riesgo de que el vengador aún tomara venganza. Porque para el vengador puede ser que el juicio que han dado, el dictamen que han dado es injusto y el vengador todavía estaba con las ganas de cobrar venganza. Ahora, si la persona volvía a la casa, el vengador iba y lo mataba. Ahora, hermanos, miren, aquí se da un principio y dice Dios que cada vez que se le consideraba inocente a una persona tenía que regresar a la ciudad de refugio donde se llegó, donde se escondió, el lugar del asilo. Hoy por hoy conocemos, y eso también dijimos en la clase pasada, el asilo político. Cuando alguien es perseguido político, por ejemplo, en un país, los líderes políticos, cuando son perseguidos por su ideología, acuden a otros países para buscar asilo. Hoy por hoy en nuestro Perú vemos algunos políticos que están en otros países por asilo político. Nuestro hermano vecino país de Bolivia también, su presidente Evo Morales en un momento pidió asilo político a Argentina. De igual manera, aquí en el Perú tenemos un juez que se le comprobó, ¿no?, y está en todavía investigación, juez Inostroza. ¿Dónde huyó? ¿Dónde escapó? Se fue a España y está en España. Pidió asilo político. En la época cuando Alan García todavía vivía y escapó, huyó. ¿Huyó por qué? Porque él decía que le estaban haciendo persecución política. ¿Y a dónde huyó? A otro país. ¿Y qué pidió? Asilo político. Hoy por hoy, hermanos, los asilos políticos están juzgados, están legalmente oficializados. ¿Alguien puede huir a otra ciudad, a otro país para buscar asilo político? Claro que sí.
Alejandro Toledo, por ejemplo, ¿no? Es otro ejemplo, ¿no? Que tenemos. ¿Dónde está? Está en Norteamérica. Se le está haciendo juicio, tenemos que extraditarlo, claro que sí, esto es un procedimiento. Hermanos, el asilo político es un lugar, entre comillas, de refugio, porque mientras no salgas de esa ciudad, mientras no salgas de ese país, estás bien. Pero ¿qué pasa cuando tú sales de ese país? Ya no estás sujeto y te pueden coger y alguien te puede tomar y tomar venganza, ¿no? En ese tiempo, miren, hermanos, alguien que no estaba en las ciudades de refugio o estaba fuera de las ciudades de refugio, el vengador podía y cobrar la muerte, cobrar la vida de su familiar que había fallecido. Entonces, hermanos, miren, vamos a ver más adelante esa aplicación personal que tenemos. Ahora sí entramos a nuestro tema de ¿quién huirá? El homicida. El homicida es el que huye, el que escapa. ¿De la mano de quién? Del vengador. Y ahora miren, hermanos, interesante. ¿Qué clases de asesinos muestra el registro bíblico? ¿Qué otras formas de vengador se encuentran en el Antiguo Testamento y qué papel desempeñan estos vengadores? Vamos a leer estos textos, hermanos. Miren, aquí están los tipos de asesinato o los modus operandi, ¿no? Que existían. Vamos a leer, a ver rápidamente, por favor, Números capítulo 35, versículo 16. Vamos a ver entonces, Números capítulo 35, versículo 16. ¿Algún voluntario o voluntaria, por favor? Números 35, 16. Si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es. El homicida morirá. Y si Ya está. con... Ah, sí, solo 16. Hasta ahí nomás, 16. Bien, hermanos, ahí está hablando de los culpables, el que matare con hierro. ¿Y a qué se refiere, hermanos? Vamos a leer el versículo 17, por favor, 18. Los versículos que están ahí, por favor, 16, 17, 18, 20 y el versículo 21, por favor. Y si con piedra en la mano que pueda dar muerte, lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. El 18 también, ¿no? Sí, hermanita, versículo 18, 20 y 21, por favor. Ya. Y si con instrumento de palo en la mano que pueda dar muerte, lo hiriere y muriere, homicida es. El homicida morirá. Y si por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa por acechanzas y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá. Es homicida, el vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Muy bien, gracias, hermana María, por la lectura de la Biblia. Hermanos, miren, aquí estamos viendo los tipos, ¿no? De qué manera alguien podía cometer homicidio, ya sea por hierro o por una hacha, que en ese entonces se utilizaba para cortar, ¿no? Los árboles, cortar la leña. También, hermanos, se habla acerca del palo, ¿no? Madera, ¿no? Todos conocemos el palo, ¿verdad? Una madera. ¿A qué se refiere esto, no? Se refiere básicamente a la madera que proviene del árbol, pues obviamente, ¿no? Ya este puede ser una madera grande, gigante, que pueda dañar e incluso causar la muerte de quien recibía el impacto de esta madera. También, hermanos, aquí, quizás esta también tenía que ser una gran madera capaz de lastimar a la persona hasta matarla. Esto se daba entre los tratos de amo hacia esclavo. También, hermanos, se habla acerca de empujando y echando alguna cosa sobre la víctima. ¿A qué se refiere, hermanos, esto? Antes de recurrir a este acto, la persona aborrecía en su corazón al enemigo, acechándolo. Es decir, hermanos, buscando oportunidad para emboscarle. Y esto el homicida estaba vigilante de esto, ¿no? Y el último que leyó, ¿no? En el versículo 21, hiriendo directamente con la mano. ¿A qué se refiere, hermanos? Esto podemos decir que es un acto que podía implicar el lanzar algo sobre la persona que se va a matar. Podía ser obrado ya sea en el aire, al aire libre o ocultamente. Así que, hermanos,
Y vamos a ver también inversamente que había otros tipos de, ¿no? En los versículos 22 y 23, por favor, hermana María, continúe con el relato. Más, Versículos 22 y 23. sí, más si casualmente lo empujó sin enemistades o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas, o bien sin verlo, hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, y él no era su enemigo ni procuraba su mal. Ujú. Muy bien. Miren, hermanos, entonces hemos visto aquí los tipos de homicidio que podían existir. Y también estamos viendo en este versículo 22, cuando se hacía, como estamos diciendo hace rato, sin maldad, sin querer queriendo, ¿no? Como dicen algunos, se cometió el homicidio. Entonces, hermanos, eso es por un lado del homicida, ¿correcto? En estos casos, el vengador podía tomar la vida del homicida matándolo. Ahora, ¿qué va a pasar con el vengador? Y aquí, hermanos, quizás nosotros en la Biblia vamos a encontrar esta palabra. ¿Y qué les viene a la mente cuando escuchan ustedes la palabra vengador? ¿No? Me voy a vengar, vas a ver, esto no se va a quedar así. Ahí yo he visto casos en que en el juicio dicen, no, vas a ver, me voy a vengar, con tus hijos me voy a agarrar, vas a ver. Y hermanos, si hay alguien que en este mundo está cobrando venganza de la expulsión del cielo, es el enemigo de Dios. Él no pudo con Jesús, pero con sus hijos que somos nosotros. Se ensaña, se agarra, nos hace la vida de cuadritos. Miren, hermanos, vamos a hablar ahora del vengador. Ya hemos visto un poco de los tipos de homicidios que existía y ahora, hermanos, vamos a hablar del vengador. En la Biblia, hermanos, los israelitas especialmente conocían diversos tipos de identidades del vengador. Ellas reflejan un propósito, primero que nada, justiciero, amoroso y veraz. Los israelitas conocían, y vamos a ver en estas ilustraciones, hermanos, que se tiene tres tipos de representación del vengador. Al vengador también, hermanos, se le llama redentor, ¿correcto? Redentor, porque quiero redimir lo que hicieron contigo. Eso también se le considera al vengador. Y vamos a ver en la Biblia, hermanos, que también tres tipos de representación. El primero vamos a leer Job capítulo 19, versículo 25. Job capítulo 19, versículo 25. Ahí dice en la pantalla, yo sé que mi redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. ¿Qué está queriendo decir aquí? Jehová, Yahweh, es el redentor de sus hijos, el viviente que entrega esperanza de expiación, encarnación y resurrección a sus criaturas. Qué hermoso, ¿verdad? Otra segunda representación, apreciados hermanos, que tenemos acerca del Redentor. En Levítico capítulo 25, versículo 25, dice la Biblia, hermanos, ahí está. ¿Alguien nos puede ayudar con la lectura? Ahí está en la pantalla el texto bíblico. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Miren, acá, hermano, está resaltado con amarillito. Su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Hermanos, aquí esta aplicación es importante, ¿no? Esta persona que comúnmente se llamaba redentor cumplía una función en la tierra que Yahweh les otorgó. Ahora, hermanos, una persona podía estar endeudada hasta, como dicen, hasta la sombra, pero llegaba un momento en la que el familiar podía redimir, rescatarlo. ¿Cómo? Pagando la deuda. Ahora, muchas personas no tenían con qué pagar, se convertían en esclavos y algunos de por vida. Pero si, digamos, yo me entero que mi hermana María Cárdenas se endeudó y ahora está trabajando como esclava en la casa de su amo, a quien se prestó dinero y no pudo pagarlo, yo que estoy, digamos, y soy su pariente, digamos,
lejano, pero digo, no hay otro familiar. Y yo soy el único que de pronto soy el sobrino del tío, del sobrino ya, pero soy algún familiar de ella, yo también podía. Ahora, si yo era un familiar cercano, era su hermano, si tenía la posibilidad de rescatar a mi hermana, pagando la deuda que ella debe, yo la liberaba de la esclavitud, ¿correcto? Ahora, hermanos, había hombres y mujeres que no podían, ¿no? Y pasaban muchos años hasta que un familiar cercano pudiera redimirla, rescatarla. Miren, hermanos, ¿no? Importante este principio, ¿no? El principio del Redentor, del que nos rescata. Otra tercera alegoría, miren, hermanos, Números capítulo 35, versículo 12. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. Y aquí, hermanos, vamos a ver algunas enseñanzas contenidas en el refugio. Miren, hermanos, todo lo que estamos estudiando en esta mañana, estamos hablando acerca de las ciudades de refugio. Estamos aprendiendo que hasta aquí el homicida, ya sea por maldad, con alevosía, con premeditación, o ya sea inocentemente, ambos corrían y se les daba un juicio. Así fuera el peor monstruo de nuestra sociedad, hermanos. Yo sé que tú en tu ciudad, en tu país, tú conoces personas que, entre comillas, no merecen vivir. Hombres y mujeres, más que hombres tal vez, ¿no? Que son, ¿no? Monstruos, ¿no? Violan a niños, asesinan, matan. Y hermanos, el martes 8 de este mes se dictó un juicio a uno de los hombres más peligrosos que tuvo Checoslovaquia, Yugoslavia. Yo no sabía, hermanos, me enteré ese día martes, el mismo día que me enteré de esa noticia de este joven drogadicto que asesinó a su abuelo y a su papá. Ese mismo día, hermanos, la justicia internacional dio cadena perpetua a un hombre de 85 años de edad. Y tú puedes revisar ahí en internet. Yo no sabía que después de la Segunda Guerra Mundial, que causó millones de muertes, hubo otro incidente en este país de Yugoslavia que también llevó a más de 1.100.000 personas, me parece que fueron asesinadas por un trío llamado el Trío de la Muerte, que era el presidente de ese entonces de Yugoslavia. Y había un personaje, un viejito, bueno, ya en su época era joven, ¿no? Pero ahora ya estaba con 85 años de edad. Hermanos, el presidente, el expresidente y el otro militar murieron, ya murieron. Uno se suicidó, el presidente en la cárcel, pero este anciano de edad que estaba recluido, ¿no? Y que también fue juzgado, ¿no? Por la justicia internacional. Se le dictó cadena perpetua. El abogado defensor atribuyó de que por la salud y por la avanzada edad no merecía estar ya en la cárcel. Sin embargo, la justicia determinó por la magnitud de muertes que ellos habían ocasionado, se le dictó cadena perpetua. Y yo cuando escuché esta noticia me impresionó, porque la justicia puede tardar, pero la justicia llega. Y quizás uno puede decir, no, oye, qué injustos, ¿no? ¿Cómo es posible que una persona adulta pueda estar viviendo todavía cadena perpetua? ¿Ya para qué, no? Pero hermanos, las personas, los familiares de las víctimas de estas muertes, al estilo nazi, estos yugoslavios asesinaron muchas personas, muchos asirios, muchos inmigrantes. Hubo una guerra civil, hermanos, y yo sé que muchos de ustedes han escuchado las noticias de la semana antepasada. Fue una noticia que dio la vuelta al mundo, hermanos. Uno puede ver ahí al hombre anciano de edad, ¿no? Un hombre que en su rostro, cuando uno ve el rostro de este hombre ya mayor, adulto, ve dureza, frialdad. ¿A dónde ha llegado el ser humano, no? Miren, hermanos, este hombre fue el que planificó la muerte de millones de personas y estaba siendo juzgado, hermanos. Cadena perpetua para este hombre. Miren, hermanos, ¿qué enseñanzas podemos nosotros recoger
de las ciudades de refugio. Y esta es una aplicación muy especial, hermanos. Son 3 aplicaciones que tenemos en esta mañana. Miren, hermanos. Primero, la palabra refugio significa, viene del hebreo miklat. Miklat, ¿ya? Miklat. Ahora, primero, hermanos, el refugio es una representación de Jehová, de Yahweh, de nuestro Dios. Esa es la primera enseñanza, hermanos, que nosotros recogemos de esta lección. El refugio es una representación de Jehová. Y miren, hermanos, ahí tenemos los textos. Por favor, vamos a tratar de leerlos todos por el tiempo. A ver, ayúdenos a ver si alguien, una persona, nos ayuda a leer estos textos que he colocado aquí en pantalla. El refugio es una representación de Jehová. Por favor, alguien nos ayuda con la lectura. 33:27, Deuteronomio. Salieron de Taat. Ay, Deuteronomio, perdón, me equivoqué. Deuteronomio. El Señor Dios es tu refugio, y aquí abajo están los brazos eternos. Si lo tenemos, a ver. A ver, el resto de la clase, ¿dónde están, hermanos? Los que están ahí, tomemos la Biblia o si están anotando, no se preocupen que las diapositivas los vamos a compartir. Terminado la disertación, vamos a compartir en los grupos de WhatsApp, así que no se preocupen. Lo importante es que tomen nota y estén remarcando en su Biblia los textos clave que en esta mañana están aquí en la pantalla, ¿ya? 33. Deuteronomios. El eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye. Amén, amén. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 2, por favor. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Amén. Miren, otra aplicación, hermanos. Salmos 62, 7. Y esa persona que nos va a leer Salmos, que, a ver, nos lea Salmos 91, Salmos 18, 2 y Salmos 94, 22 para ir agilizando, por favor. Estamos haciendo la aplicación, hermano, de las ciudades de refugio. Escuchamos. Salmo 62, 7. Dice, en Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Amén. Salmos 91. ¿Alguien tiene en su Biblia, por favor? Salmos 91. Sí, dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Amén. Salmos 18, 2. Dice, Jehová, roca mía y estilo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo, la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Amén. Y finalmente, Salmo 94, 22. Salmos 94, 22. Dice, 94, Jehová, 22, más Jehová me ha sido por refugio. Y mi Dios por roca de mi confianza. Amén. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Estos versículos hacen referencia a ¿quién, hermanos? A nuestro Dios. Entonces, miren, hermanos, la primera aplicación que tenemos acerca de las ciudades de refugio es que Jehová, nuestro Dios, es nuestro refugio. Es tu refugio. Ahora, hermanos, miren, la segunda aplicación, y esto es muy importante, solamente dentro del refugio el homicida no estaba expuesto a muerte. Y esto voy a recalcarlo muy bien, hermanos, porque a continuación vamos a ver los versículos. Pero miren, hermanos,
solamente, no, repite conmigo, solamente dentro del refugio el homicida no estaba expuesto a la muerte. Ya sabes, hermano, que en el refugio encontraba una salvación temporal mientras se preparaba para el juicio. Ahora, hermanos, importante, miren estos textos clave que vamos a leer en esta mañana. Juan capítulo 8, versículo 44. Ahí está la Biblia, hermanos, en la pantalla. Por favor, ¿alguien nos ayuda con la lectura, por favor? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Muy bien, aquí, hermanos, miren, Juan llama homicida al diablo, que no ha permanecido en la verdad. Ahora, hermanos, para ello, para que la persona que está en la ciudad de refugio, sin demora alguna, debía iniciar un viaje incansable hasta llegar a aquel lugar. ¿Por qué? Pues el vengador, hermanos, estaba tras de él persiguiéndolo. Es por eso que una vez que se cometía el homicidio, el homicida tenía que correr, hermanos, correr hasta llegar ¿a dónde? Hasta llegar a la ciudad de refugio. Ahora es importante, hermanos, esto, porque el vengador podría matarlo. Ahora miren, esta aplicación es muy importante. Solamente, hermanos, dentro del refugio era salvo. No podían hacerle daño, no podían matarlo. Ahora miren, ahora acá, hermanos, miren, Juan 8:44 dice, Dios, esta es la palabra de Jesús, que el enemigo de Dios, Satanás, es homicida desde el principio. ¿Por qué? Porque él no ha permanecido en la verdad y porque no hay verdad en él. Ahora miren, hermanos, esta aplicación, Juan 17:17, Jesús dijo, santifícalos en tu verdad. ¿Tu palabra qué es? Verdad. Tu palabra es Verdad. verdad. Y ahora miren, este es categórico, Salmo 119, versículo 160. La suma de tus palabras es verdad, y el Eterno es todo juicio de tu justicia. Y ahora miren, hermanos, ¿cómo aplicamos esto? Efesios 1:13. En él también, Pablo está hablando, miren, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Hermano, miren, Pablo está diciendo que aquel que lee la Biblia, aquel que cada día va y se alimenta de la palabra de Dios, está conociendo la voluntad de Dios, pero hermanos, más importante aún, que conocer la verdad dice que es el evangelio de ¿qué? De nuestra salvación. Y habiendo creído, dice, en él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Yo no sé si esto merece un fuerte amén, hermanos. Miren, Jesús dijo, tu palabra es verdad. Ahora, la verdad, hermanos, nos lleva a la salvación. Y el conocer a Jesús, hermanos, es lo más maravilloso. Ahora, no se te ocurra salirte, no permanecer en Jesús. Miren, la tercera aplicación, hermanos, de esta mañana. No era suficiente llegar al refugio. Había que permanecer en él. Hermanos, no era suficiente llegar, correr, escapar y llegar al refugio. Hermanos, no era solamente eso, sino que ¿qué había que hacer? Era que permanezcan en él. Permanecer dentro. Permanecer en él, hermanos. Ahora, hermanos, es importante esto y es muy crucial, hermanos, para nuestra vida hoy. Porque, hermanos, Juan capítulo 15, 4 al 9, a ver, alguien que nos pueda leer, ahí está en la pantalla, Juan capítulo 15, versículos 4 y 9. Permaneced en mí y yo en vosotros. Si no permanecéis en mí, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Amén, qué hermoso, ¿verdad? Miren, Jesús lo que dice, permaneced en mí. Hemos dicho que la primera aplicación, Cristo es nuestro refugio. Segunda aplicación, no basta solamente ir a Cristo. Hay que ir, acudir, sí, que Él es nuestro refugio. Pero ahora no solamente es ir nada más, sino que ahora hay que permanecer. ¿Correcto? Permanecer. Ahora miren, hermanos, esto es tremendo. Miren, este es el clímax del mensaje en esta mañana. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 24. A ver, ¿algún voluntario o voluntaria que nos ayude con la lectura? Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanecen en vosotros,
también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Amén. No solamente es permanecer en Cristo, sino que dice en Dios y el Padre. Y también hablamos de la deidad aquí, hermanos. Ahora, miren, importante, permanezca en vosotros lo que nosotros hemos oído desde el principio. Hermanos, cuán importante es perseverar, no salirse del refugio, perseverar, permanecer en Cristo. Ahora miren, hermanos, primera de Juan capítulo 3, versículos 6 y 9. Todo aquel que permanece en él no peca. No Yo te peca. pregunto en esta mañana, hermano, yo no puedo vencer, mira, ¿sabes qué? He tropezado, he caído. Es porque no permaneciste en Cristo, te separaste de Cristo y caíste, pecaste. Pero mire, dice, todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, ¿qué dice? Permanece. Permanece en él. Y no puede No pecar puede porque pecar. No puede pecar. Nacido de Dios. Nacido de Dios. pregunta clave, Nacido. hermanos. Miren, ¿por qué pecamos? ¿Por qué caemos? ¿Por qué tropezamos? La respuesta es simple. Porque nos Porque no, alejamos de porque Dios. no permanecemos, No no permanecemos permanecemos en Cristo, mi hermano, mi hermana. Otro texto, miren, hermanos, qué tremendo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 24. ¿Alguien, por favor, nos puede ayudar con la lectura? El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y esto sabemos que el que permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Muy Amén. bien, la última parte, hermanita, decía, y en esto sabemos que Él, o sea, Dios, permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Dado. Hermanos, miren, qué tremendas lecciones nosotros estamos extrayendo de algo que aparentemente era algo pasado de la historia, pero miren, hermanos, tiene aplicaciones escatológicas incluso. Dice, ¿no? Los que guardan sus mandamientos permanecen en Dios. Y ahora miren, hermanos, el siguiente texto que también tenemos a continuación. En Josué capítulo 21 al 3, hermanos, y aquí quizás para ir ya englobando, hermanos, yo creo que muchos de los que estamos aquí venimos de muchos lugares y quizás no me gusta mucho exaltarme ni mucho contar mi testimonio, pero hermanos, quien les habla viene de una ciudad donde es muy tradicionalista. No sé cuántos conocen Puno, en específico Huancané. Yo nací en Lima, pero yo me crié en Huancané. Desde niño crecí en Huancané. Y a la edad de 9 años, mi padre, que es periodista, siempre me puso en la radio, ¿no? Yo acompañaba, me hacía leer los titulares. Y hermano, por esas cosas de la vida, a los 11 años de edad, un niño todavía, ya estaba incursionando en el mundo de la radio. Mi maestro en ese entonces era un joven metalero que fue socio de mi papá. Mi papá era periodista y el joven tenía su radio, pero su radio no tenía sintonía por la música que ponía. Y mi padre le dijo un día a este joven, ¿sabes qué? Voy a sacar un noticiero y vas a ver que tu radio va a tener rating, va a tener sintonía. Y el joven aceptó la propuesta de mi padre y fueron socios, ¿no? En la radio. Y mi papá me llevaba de niño, yo lo acompañaba y ese joven fue mi maestro en el mundo de la radio. Aprendí de él y aprendí a escuchar ese tipo de música. Y hermanos, yo creo que todos nosotros en algún momento hemos salido del mundo, ¿verdad? Y hemos conocido a Cristo. Y hermanos, ¿qué música escuchaba? Toda la música que este joven me enseñó a escuchar, ¿no? Metal, rock, tecnos, todo el tipo de música secular. En ese entonces, todo niño, yo recibía las enseñanzas y a los 11 años comencé a tener mi propio programa. Y hermanos, quien les habla, no tengo nada que orgullecerme, sino que a lo contrario, ¿no? Digo, gracias a Dios por rescatarme, ¿no? Del mundo donde estaba. Pero también el lugar donde crecí, me enrolé en las filas del ejército. Yo creo que muchos de los que están aquí también han estado en el ejército. Pero en el año que yo estaba allá en Puno, en el Fuerte Manco Cápac, el general del ejército dijo que el cuartel tenía que salir a bailar porque los policías, todas las fiestas de las Candelarias bailan.
la policía. Y el ejército también salió ese año a bailar, el año 2006. Ese año también participamos obligatoriamente a bailar Diablada. Y hermanos, cuando uno mira hacia atrás, mira su pasado, dice, Señor, me queda chico para agradecerte, ¿no? Por todo lo que has hecho. Y yo creo que en esta mañana hay muchos hermanos que aún están en el mundo, estamos en el mundo, vivimos en este mundo, estamos rodeados, hermanos. Cuando vas en la combi, en el servicio público, escuchas música secular. Pero aún así, hermanos, ¿puedes permanecer en Cristo? Claro que sí, podemos permanecer en Cristo. Vivimos en un hogar quizás disfuncional, donde papá y mamá o quizás se separaron. Y hermanos, eso no debe afectar tu vida cristiana. En un momento yo llegué a odiar a mis padres, ¿no? Porque se separaron. Pero cuando conocí a Cristo, entendí que yo no debía juzgarlos. Por eso, la palabra nos trae liberación. Miren, hermanos, ¿qué enseñanzas nosotros extraemos de la palabra de Dios? ¿Qué enseñanzas nosotros? Miren, hermanos, la importancia de que es permanecer en Cristo. Luego, hermanos, el enemigo es muy astuto. Conocía mis debilidades. En un tiempo, mi hermano, como estábamos todos rodeados de la radio, mi hermano mayor tuvo su canal de televisión. Y ustedes saben que en un canal de televisión tienen un horario de noticias, programas juveniles, programas de películas, y compraba cantidad de películas. Me acuerdo que compraban cantidad. Yo, adolescente en esa época, me decían, ya cuida que cuando termina la película pones el spot, pones este spot y pones otra película. Y hermanos, yo ahí sentado mirando todas las películas que me hacían poner. Cuando ya fui joven, me independicé, tuve mi familia, tengo mi familia, mejor dicho. No dejé eso, hermanos. Comenzaba a comprar películas y películas. Un día llegué a juntar, hermanos, todas mis películas y una jornada de 40 madrugadas, hermanos. Yo decidí todas esas películas botarlo, hermanos. Estando aún en la iglesia, ¿no? Siendo anciano de iglesia, líder de iglesia, pero por un lado tenía mi vida que no era conforme a Dios. Yo creo que muchos de nosotros, hermanos, también tenemos esas luchas. Muchas tradiciones, hermanos, estamos viviendo y hemos pasado, como dice nuestra hermana. Pero hermanos, miren, la importancia de permanecer en Cristo, hermanos, hace que tú seas diferente. Por eso, miren, hermanos, aquí la aplicación en Josué capítulo 21 al 3 que hemos estudiado, que como cumplimiento de lo que fue dicho en Números 35 y en Deuteronomio 19, Dios le dijo a Moisés, vas a separarme, en la ciudad a la cual van a heredar, vas a separarme ciudades de refugio, porque Dios sabía que así como hoy en nuestra actualidad, hermanos, necesitamos acudir, escaparnos. Fue una institución necesaria para un equilibrio justo en una sociedad teocrática. En ese momento gobernaba Dios. Ya hemos escuchado y hemos visto, hermanos, en esta disertación, que el pueblo eligió después reyes, porque quiso compararse con las otras naciones. No fue el propósito nunca de Dios. ¿Qué sería si hasta ahora no fuéramos gobernados por Dios? Sería muy diferente. Alguien dijo alguna vez, ¿qué sería si todos guardaran los 10 mandamientos? No había más ladrones, más asesinatos. Todos guardarían el día correspondiente al día del Señor. No habría diferentes religiones. Lamentablemente, hermanos, por la frialdad del hombre, miren cuántas religiones existen hoy por hoy. Sin embargo, hermanos, que estas leyes preservaban la vida humana bajo una serie de requerimientos que demostraban no ser un mero capricho de un Dios omnipotente. No, hermanos, no es que el capricho de Dios de salvar a alguien, sino que en base a los hechos, en base a las acciones, en base a los que estaba, hermanos, se daba el juicio. Es por eso, hermanos, la importancia que el mensaje de Josué en el capítulo 20 que hemos estudiado, versículo 1 al 3, es un legado de esperanza, ánimo y valor tanto para el creyente antiguo como para nosotros. Y es tan vigente hoy como lo fue hace más de 3000 años. Yo pregunto, hermanos, ¿cuántos de estos principios de justicia se aplican hoy por hoy en nuestra sociedad? ¿Y cuántos deberían aplicarse, hermanos? Yo quisiera terminar, hermanos, en esta mañana este estudio, que ustedes nos ayuden con la lectura de cada uno de estos versículos. Los hemos leído la sesión anterior, pero ahora conociendo el término adecuado
que era miklat, el término hebreo para refugio, y conociendo, ya sabiendo qué implicancias tiene este refugio, ahora sí, hermanos, cuando leamos, y eso es por eso, ¿no? Es bonito cuando uno aprende, y yo creo que los que somos papás y vemos a nuestros hijos cuando empiezan a escribir, por ejemplo, ¿no te emociona? ¿No te emociona cuando empiezan a escribir? Porque comienzan a saber el significado de las palabras. A veces nosotros leemos, pero no entendemos lo que leemos porque no conocemos el significado. Pero cuán hermoso es cuando tú conoces el significado y lees conociendo el significado. Ahora, en esta mañana, yo creo que no va a quepar más duda alguna cuando tú leas en tu Biblia la palabra refugio. ¿Qué implica? Cuando yo leo ahora la palabra refugio, me imagino, me recuerdo aquel homicida que huía del vengador y que solamente en el refugio era salvo, solamente en el refugio era librado de la muerte. Hermanos, ahora cuando leamos estos siguientes versículos, yo quisiera que con gozo y tú lo anotes ahí y puedas remarcarlo y tenerlo. Y cada vez que tengas problemas, cada vez que el enemigo te asalta, cada vez que el enemigo te susurra al oído, te dice, oye, no seas hipócrita, ¿por qué sigues orando? Mira, ¿no ves que acabas de cometer un pecado? Dios no te va a escuchar. Tú dile en ese momento, Jesús, tú eres mi refugio. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. También miren este otro versículo, hermanos. El eterno Dios es tu refugio. Y acá abajo los brazos eternos están para cubrirte. Qué hermoso. Miren otro versículo, apreciados hermanos. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Miren otra aplicación de refugio. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Alabado sea Dios. No estamos solos, no estamos perdidos. Estuvimos sí, pero Cristo vino para restaurar todo aquello que se había perdido. Miren, hermanos, lo que dice en Deuteronomio 33:27. El eterno Dios es tu refugio. Y acá abajo están los brazos abiertos. Miren lo que dice Salmos 32:7. Ya lo leyó ya. Ya lo leí, ¿verdad? Ya lo leí. Sí. Miren, hermanos. Entonces, aquí hay otros versículos que quería compartir con ustedes en esta mañana, apreciados hermanos. Qué hermoso es cuando nosotros vamos a los pies de Jesús. Qué hermoso es cuando nosotros vamos, hermanos, a los pies de Jesús. Hay esperanza. Yo no sé si en esta mañana esté predicando, esté hablando, hemos estudiado en esta ocasión un tema muy importante. Un tema que, sin duda alguna, para muchos de nosotros ha sido un estudio nuevo, para muchos de nosotros hemos recordado. Pero hermanos, yo no puedo terminar un estudio sin levantar a Cristo y sin poder orar para que Dios sea nuestro amparo y fortaleza en medio de la tribulación. Dios, amigo y amigo, usted que está escuchando, Dios es tu amparo y tu fortaleza. ¿Vendrán días difíciles? Claro que sí. ¿Vendrán días en los cuales no podamos ir a algún lugar? Claro que sí. Sin embargo, Cristo es nuestro refugio. Cristo es tu refugio. Gloria al Señor. ¿A dónde más ir si no es a Él? Es por eso que Amén. en las peores horas en que estamos viviendo, hermanos, la semana pasada una niña del colegio perdió a sus 2 padres por el COVID. ¿Qué hacer cuando alguien tropieza? ¿Qué hacer cuando un joven o señorita los vimos crecer en la iglesia y de pronto sale embarazada? ¿Qué hacer en esos momentos? Hermanos, sin duda alguna vivimos en momentos difíciles y estamos en las últimas horas de este mundo. Por eso yo digo, tengo mucho que agradecer a Dios. Yo creo que todos los que estamos aquí, hermanos, tenemos Amén. mucho que agradecer a Dios. Así que permítame hacer una oración final para poder terminar este estudio y de ahí, si hay preguntas o comentarios, estaremos llanos para escucharlos. Así que oremos, hermanos. Querido Padre Celestial, en esta mañana, al estudiar tu palabra, al estudiar este tema de las ciudades de refugio, hemos recordado, hemos aprendido que no hay otro refugio más seguro que ti, oh Señor. Ante usted nos venimos delante de tu presencia en esta mañana, porque quizás hay hombres y mujeres que cargan traumas de su infancia, traumas
por los dolores, por la violencia de esta vida que han crecido, Señor. Quizás hay padres de familia, madres de familia aquí en esta mañana que tienen que llevar su hogar solo, sola. Quizás en esta mañana, Señor, hay alguien que se siente indigno de tu amor. A la luz de tu palabra, Señor, en esta mañana hemos aprendido que solamente en ti podemos tener esperanza. Oh Padre amado, en esta mañana oramos por cada uno de los integrantes de este grupo de investigación bíblica. Oramos por aquellas personas que en este momento están padeciendo alguna enfermedad, ya sea por el coronavirus u otras enfermedades. Oh Señor, que nos podamos refugiar en ti, oh Padre. Quizás hemos corrido de un lugar a otro. Quizás muchos aún están luchando con la música. Quizás muchos están luchando aún con la televisión, con las redes sociales. Ayúdalos a vencer esas tentaciones, esos vicios que quizás están, Señor, adictos. En esta mañana, oh Señor, oramos para que tu palabra pueda llegar a muchos hogares. Oh Señor, gracias te damos una vez más porque en esta mañana y en este estudio tú nos has acompañado, Señor. Gracias, Padre, te damos por este nuevo día que nos das y por esta nueva semana que iniciamos. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos, Padre amado, sin merecerlo, solamente confiando en la sangre meritoria de tu amado Hijo Jesús, que vino a este mundo y murió por nosotros. Amén. 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 Gloria al Señor. Amén. Así sea. Amén. 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 Gracias, hermano Dan. Gracias, Muy mi lindo hermano Dan. mensaje. Muchas gracias. Gracias, hermano. Dios Muy lo lindo su bendiga, mensaje, hermanito Dan. hermano. Dios le bendiga. Muchas gracias, hermano Dan, por el tema que nos presentó esta Gracias, mañana. hermano. Muchas gracias. Muchas gracias, Hermanita, si hermanito. Dios lo hubiera bendiga. preguntas de parte de ustedes. Muchas gracias, hermano pastor. Muy agradecido, hermano. Que el Señor le bendiga. Así es, hermana, si alguna Alabado de sea ustedes Dios, tiene alabado sea Dios. ¿No? alguna duda, Como dijo nuestro hermano José Bernedo, ¿no? Yo, en mí no hay nada, ¿no? Gracias a Dios por darnos la oportunidad, ¿no? De estudiar. Nosotros somos pecadores, pero gracias, hermanos. Gracias a ustedes y por permitirme y por la paciencia, ¿no? De estudiar su palabra. Así que, si hay algún comentario o pregunta, estamos llanos para poder escuchar. Todo se entendió bien. Todo está bien entendido. Todo. Ya Yo lo saben, entendí. hermanos, como todo maestro, como todo profesor, decimos, no hay pregunta mala. Puede que haya una respuesta equivocada, pero nunca va a haber una pregunta errada. Así que, vamos, lancen cualquier pregunta, hermanos. Si es que no hay, algún comentario. Mi hermano, sí, Dan. Muy buenos días. Un lindo día para cada uno de ustedes. Realmente la palabra está claro. Solo puedo acotar de que en estos tiempos muchos de nuestros hermanos, hermanitas, realmente estamos buscando el refugio en otros lugares. Refugio en el alcohol, refugio en la droga, refugio en el placer, en nuestras tradiciones, en nuestras costumbres. Ahí nos estamos refugiando, pero no buscamos el refugio que es de Cristo Jesús. Ahí estamos perdidos, hermanos.